favor, en su Biblia, en el libro Segundo de Reyes, capítulo 6. Libro Segundo de los Reyes, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 1 en adelante hasta el 7. Dice la palabra del Señor: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en el que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Amén. Que el Señor bendiga y añada más bendición por medio de su palabra en esta mañana. Anoche el pastor hacía unas preguntas muy interesantes respecto al nombre de nuestra conferencia. Decía el pastor: ¿qué necesitamos conquistar y qué necesitamos establecer? Y son muchas cosas, ¿verdad?, que pudiéramos enumerar, y él mencionó algunas de ellas que podemos conquistar, y también muchas cosas que tenemos que establecer, pero lo principal que tenemos que establecer es a Cristo. Amén. Lo principal que tenemos que establecer es el reino de Dios, el reino de Cristo. Y la manera como lo establecemos, mire, el reino de Dios, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y le decía a la gente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y cuando Jesús comenzó a predicar, el Señor comenzó diciendo las mismas palabras: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el Señor envió a sus discípulos a predicar, les dijo: vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el mensaje era el mismo, el reino de los cielos. Y el mensaje que nosotros como iglesia tenemos que predicar es el mismo, que el reino de los cielos ha llegado y tiene que ser establecido en nuestras vidas primero, y también tiene que ser establecido en esta tierra por medio de la iglesia. Y el reino de los cielos que anunciaba Juan el Bautista y Jesús y sus discípulos es el mismo reino que la iglesia tiene que anunciar el día de hoy. O sea, el reino de Dios es el mismo, nada más hay un reino, un solo reino de Dios. No hay muchos reinos diferentes, no, es uno solo. Y el trabajo de la iglesia es predicar y establecer ese reino. Pero la iglesia, ¿verdad?, aunque el reino de Dios es el mismo desde hace 2000 años, ¿verdad?, poco más de 2000 años, pero la iglesia no es la misma, hablando en el sentido de la gente, ¿verdad? El reino de los cielos es el mismo, es eterno, pero nosotros no somos eternos. Y entonces, ¿cómo es la manera que vamos a establecer el reino de los cielos? Hablando como iglesia, no como individuos, sino como corporación, como iglesia. Y la manera más efectiva de establecer el reino de Dios como iglesia es por medio del discipulado. Cuando hay un trabajo en el discipulado, las nuevas generaciones que empiezan a trabajar en el reino de Dios
no tienen que empezar desde cero. Muchas veces en la historia, vamos a encontrar en la Biblia, gente que tuvo que empezar desde cero, porque no hubo un trabajo, no hubo un discipulado. Encontramos casos como el caso de Samuel. Él fue, fíjese, Samuel sí fue discipulado, pero accidentalmente. Porque los hijos de Elí no le enseñaron, no lo discipularon en el sentido de decirle, mira, aprende este oficio, ¿verdad?, para que tú seas después el sacerdote. No, sino que dice que lo mandaban. Ellos no hacían las cosas, ellos no hacían nada, ellos solamente se dedicaban, ¿verdad?, a lo suyo, a sus cosas, a pecar. Y mandaban a Samuel a que hiciera toda la chamba. Y cuando Dios quiso traer juicio sobre la casa de Elí, Elí pensó y dijo, Dios no me puede matar, porque si me mata se queda sin sacerdote. Ya no hay sacerdotes, no tengo discípulos, no tengo nadie. Y Dios le dice, sorpresa, sí tienes un discípulo, ¿verdad? Samuel, pues toda la vida lo has mandado, tú y tus hijos, a que él haga todo lo que ustedes tienen que hacer, pues ya aprendió. Ahora él va a ser el sacerdote, ¿verdad? Y sabemos lo que sucedió. En tiempos, por ejemplo, de la reforma del rey Josías, cuando el rey Josías encontró el libro de la ley y leyó en él y lloró porque se dio cuenta de que las cosas no se estaban haciendo como Dios había ordenado que se hicieran, y tuvo que empezar nuevamente, ¿verdad?, a ordenar todo. Cuando Nehemías y Esdras reconstruyeron Jerusalén, el templo y las murallas, y dice que el sacerdote Esdras tuvo que leer otra vez la ley delante de todo el pueblo y poner orden nuevamente, empezar desde cero. Pero cuando la iglesia trabaja en el discipulado, no es necesario empezar de cero, porque empezar de cero significa un retraso. Empezar desde cero otra vez significa, mire, ¿por qué cree usted que las grandes empresas tienen un área, tienen un departamento en donde ellos trabajan con una visión? Según la visión de la empresa, cuando las grandes cadenas hoteleras o comerciales, los centros comerciales, cuando los fundadores mueren, ya hay un equipo de gente que está discipulada, que está preparada, que está capacitada para continuar con el trabajo, para seguir adelante. Por eso, cuando no hay un buen discipulado, cuando hay una empresa exitosa, muchas veces cuando los fundadores se jubilan o cuando los fundadores mueren, muchas veces al poco tiempo la empresa se va a la quiebra y tienen que cerrar porque no hubo un buen trabajo de discipulado. Pero la Biblia dice en esta historia que Eliseo estaba trabajando con discípulos. Eliseo dice que estaba en un lugar. Cuando dice los hijos de los profetas, no está hablando solamente de hijos naturales, probablemente había hijos naturales, pero está hablando de discípulos, está hablando de hijos espirituales. Y ellos estaban ahí, estaban juntos, vivían juntos. Dice que vivían en una casa en donde había un crecimiento. Dice que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo, he aquí el lugar donde moramos contigo nos es estrecho. Eso está hablando de que hubo un crecimiento. Ellos crecieron. Cuando una familia crece y está en una casa pequeña, mientras la familia es pequeña, pues no hay ningún problema. Pero cuando la familia empieza a crecer, se va necesitando más espacio. Y los hijos le dijeron, ya no cabemos. Fíjese bien, no dijeron que la casa ya no servía porque fuera mala. No dijeron que la casa ya no sirviera porque ya no la necesitaban o algo así, no. Sino fue algo positivo, fue porque estaban creciendo. Necesitaban un lugar más amplio, necesitaban un lugar más grande. Y le dijeron, mira, ¿por qué no vamos al Jordán? Le trajeron una propuesta los hijos de los profetas. Le dijeron, mira, tenemos un plan. ¿Por qué no vamos al Jordán? Y allá hay mucha madera, hay muchos árboles, y cortamos cada uno una viga, y entonces vamos a edificar una casa
más grande. Ellos tuvieron esa visión de construir un lugar más grande, ¿verdad? De ensanchar el territorio en donde ellos estaban trabajando. Y Eliseo dijo, ok, está bien, vayan. Eliseo tuvo esa confianza, él sabía, él confiaba en sus discípulos, él confiaba en el trabajo que habían hecho. Imagínense que Eliseo hubiera dicho, esto no van a saber. Estos quieren construir una casa, pero no van a saber. Seguro les va a quedar chueca. O de seguro la van a hacer fea. O de seguro no van a saber ni cómo empezar, ¿verdad? No, él confió en los discípulos, en los jóvenes, en la nueva generación. Y dijo, ok, vayan. Y los mandó, tuvo esa seguridad de que les había enseñado bien. ¿Ok? Cuando hay un buen trabajo en discipulado, llega el momento en que hay esa confianza en donde los maestros, ¿verdad? Los pastores pueden decir de sus discípulos, pues órale, ¿verdad? Si Dios te está poniendo eso en tu corazón, dale, Dios va a estar contigo, Dios te va a respaldar. Y los discípulos también tuvieron esa confianza, ¿verdad? Porque al momento de ir con el profeta, tuvieron que sentirse capaces, pero no por ellos mismos, sino por la presencia de Dios. Tuvieron que decir, bueno, creemos que esto que estamos sintiendo, esta necesidad, viene de parte de Dios. Y vamos, ¿verdad? Con el profeta, y el profeta les confirmó, les dijo, ok, adelante, vayan. En la historia, cuando David toma el trono después de que Saúl ya no estaba, hubo una parte en donde hubo que haber ajustes porque había algunos hijos de Saúl que todavía tenían esa intención de reinar en lugar de Saúl. Y había un hombre que una parte del pueblo lo empezó a seguir. Y tenía mucha gente, tenía mucha influencia, tenía mucha popularidad. Y estaba la gente de David. Y la historia dice que un día Joab, que era el general del ejército de David, salió con un grupo de muchachos y llegaron en un lugar donde había agua y fueron a tomar agua. Pero del otro lado era un estanque y del otro lado llegó también a tomar agua el grupo de Saúl, con su general, con Abner. Y entonces Abner y Joab se conocían. Ya eran generales ya de una carrera muy larga en el ejército de Israel. Y entonces dice que Abner vio a Joab con sus discípulos y él traía a sus discípulos. Y Joab pensó y dijo, no, hombre, esos discípulos no sirven, pero ni con los míos no les sirven ni para el arranque. Esos no están ni bien discipulados, ni saben ni dónde está, ¿verdad?, los libros de la Biblia, ni saben orar, ni han ayunado, ni nada. Y los míos sí, los míos son de guerra. Y entonces dice que Abner le dice a Joab, hey, ¿qué te parece si un tiro, tus discípulos contra los míos? Le dijo a Joab, es la historia, está en 2 de Samuel capítulo 2. En el versículo 14 dijo a Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Maniobrar se refiere al manejo de las armas. Y al final en el versículo 14 dice, y Joab respondió, levántense. O sea, le lanzaron un desafío. Le dijo, hey, levántense los jóvenes y que se den ahí un tiro. Y creyó que Joab se iba a poner nervioso, ¿verdad? Creyó que Joab iba a decir, muchas veces cuando de repente se requiere de los discípulos, cuando de repente hay un desafío, cuando de repente hay un reto y de repente el pastor dice, voltea a ver a sus discípulos y dice, hoy no vino el que sí ora, hoy no vino el que sí lee la Biblia. Híjole. Pero dice que Joab no se puso nervioso. Joab dijo, va. Le respondió y dijo, mira,
No importa, aquí están mis discípulos. Es más, yo creo que hasta le dijo, es más, mira, escoge el que tú quieras. Con el que tú quieras comenzamos, ¿verdad? Aquí no hay ningún problema, hay una confianza. Joab dijo, aquí el más chimuelo, más catuercas, no te preocupes. Todo, con cualquiera puede responder bien. Y tuvo esa confianza, y Eliseo tuvo esa confianza con sus discípulos. Y dijo, ahora vayan, si Dios les dijo eso, si Dios puso ese sentir en su corazón, adelante, porque él confiaba en Dios y él confiaba en sus discípulos, en la enseñanza, en el discipulado que le había dado. Él dijo, Eliseo dijo, estoy seguro que van a hacer un buen trabajo. Pero uno de los discípulos tuvo una excelente idea. Uno de los discípulos tuvo, yo creo que la mejor idea. Escuchó la voz de Dios y se atrevió a hablar y le dijo al profeta, ¿y por qué no vas con nosotros? Es más, le dijo, te ruego, te rogamos que vayas con nosotros. Y Eliseo, a lo mejor Eliseo pudo haber dicho, sí, que se vayan, por fin voy a tener un tiempo para poder descansar, o por fin voy a poder tener un tiempo para mí, ¿verdad? Con mi familia, o para cualquier cosa, ¿verdad? Pero Eliseo dijo, órale, va, yo voy. Y fue con ellos. Y comenzaron a trabajar, comenzaron a cortar la madera, pero sucedió algo. Cuando uno de ellos estaba cortando, dice que se le cayó el hacha en el agua. Y ese que se le cayó el hacha significa que el hacha salió volando. Él estaba trabajando con el hacha. Si usted una vez ha usado un hacha, usted sabe que es una herramienta que requiere mucha fuerza, requiere que se aplique mucha fuerza, pero es una herramienta que la hoja es muy pequeña y entonces tiene que tener buen tino para pegarle a lo que le quiere pegar, porque si no pega donde usted quiere pegar, puede ocurrir un accidente. Y este muchacho probablemente, ¿verdad?, le quiso pegar el hachazo y no le dio al árbol, no le dio a la madera, y tampoco tenía bien agarrada el hacha, y de milagro no mató a nadie, porque se le soltó el hacha y fue a dar hasta allá, hasta el río. Y entonces dice que exclamó y dijo, ay Señor, ya me embarqué, era prestada, me la van a cobrar como nueva. Comenzó a lamentarse. Y entonces Eliseo viene y dice, no te preocupes, ¿dónde cayó? ¿Dónde cayó el hacha? Y pues más o menos por ahí, por este lado, ¿verdad? Y entonces Eliseo, y ese es uno de los milagros que el Señor hace por medio de Eliseo, dice que Eliseo hizo flotar el hacha, pero es interesante la manera como la hizo flotar, ¿verdad? No llegó Eliseo y le hizo así, ¿verdad? Como Magneto de los X-Men, eso sí. No lo hizo de esa manera. Dice que cortó un palo y lo arrojó en el agua, y entonces el hacha flotó. Y eso nos da una enseñanza muy importante, porque en primer lugar, la razón por la que el hacha se le soltó de las manos, él lo dice claramente, era prestada, no era su hacha. ¿Alguna vez has intentado hacer un trabajo con una herramienta prestada, con algo que alguien te presta? ¿Alguna vez has ido a hacer un mandado y alguien te ha prestado un carro que no es tuyo? ¿Alguien te prestó su carro alguna vez? ¿Y qué dices? De repente cuando dice, oye, no arranca, o no le prenden las luces, o no prende esto, y viene el dueño y te dice, mira, es que tiene maña, le tienes que hacer así, primero le tienes que dar unos golpecitos, o primero le tienes que jalar aquí, que dice, oye, pero mira, da marcha, pues no arranque, y dice, primero le tienes que bombear, y ya le bombeas, ¿verdad? Ya, ahora sí, ya arrancó. ¿Por qué? Porque cada quien conoce su herramienta. Cuando te subes al carro de alguien, bueno, yo, cuando me subo a un carro que no es mío y no quepo en el asiento, primero tengo que hacer para atrás todo el asiento para poder, porque cada quien tiene, ¿verdad?, a su medida. El hacha es una herramienta que tiene un palo largo,
pero tiene que ser de largo, depende de qué tan largos son los brazos de la persona que lo usa. Y entonces el hacha tiene que hacer un arco, hace un arco en el golpe, ¿verdad? Y en ese arco la mano se desliza por el palo. Entonces el palo tiene que ser a la medida de la persona que usa el hacha. Y esta persona que estaba usando el hacha, obviamente la herramienta no era a su medida porque no era suya. Y por eso no la pudo controlar, no pudo tener el control en sus manos y se le zafó el hacha. Y esto nos enseña algo muy importante para que nosotros podamos trabajar en un discipulado efectivo. Tenemos que tener nuestras propias herramientas, y nuestras herramientas para establecer el reino de Dios son los dones del Espíritu Santo. Es el discipulado que el Señor ha permitido desarrollar por medio de nuestros pastores. Es la enseñanza, es la personalidad de la iglesia que se va definiendo, que se va moldeando con el paso del tiempo, ¿verdad? Porque hay personas que están en la iglesia y les gusta estar en la iglesia, les gusta orar, les gusta las alabanzas, les gusta, pero no terminan de, como dicen los chavos, ¿verdad? No terminan de hacer clic, no terminan de tener esa identidad con la iglesia. Porque no están siendo discipulados, porque son creyentes, porque son cristianos y son salvos, y cuando se mueran se van al cielo, ¿verdad? No pasa nada. Pero mientras, si queremos que el evangelio que predicamos sea efectivo, tenemos que ser discipulados y tenemos que trabajar en el reino de Dios trabajando con nuestras propias herramientas. No podemos trabajar con herramientas prestadas. Es bueno cuando nosotros tenemos un modelo a seguir. Obviamente, ¿verdad? Cuando una iglesia, sobre todo cuando una iglesia comienza, va a comenzar haciendo, cuando un pastor, un equipo empieza a trabajar, obviamente va a comenzar haciendo lo que aprendió a hacer en su iglesia. ¿Qué es lo que su pastor hacía, verdad? ¿Qué es lo que mi pastor hacía? Bueno, tú puedes decir, bueno, pues yo me acuerdo que mi pastor salíamos a evangelizar en la calle y repartíamos volantes. Pues vamos a la calle a repartir volantes. ¿Qué hacíamos? No, pues yo me acuerdo que con mi pastor hacíamos veladas de oración, hacíamos vigilias, hacíamos día de ayuno. Pues vamos a hacerlo, ¿verdad? Y comenzamos, pero en esa intención de hacerlo, el Espíritu Santo te va a hablar y te va a ir dando tu propia personalidad. El Espíritu Santo te va a ir dando tus propias herramientas. Vas a comenzar a trabajar con herramientas de otros, con herramientas, con lo que tú aprendiste, con lo que tú viste, pero poco a poco el Espíritu Santo, ¿por qué Eliseo trajo un palo y lo echó? Porque ese palo que ellos arrojaron en el agua, que lo cortaron, ese ya lo cortaron a la medida del varón que estaba usando el hacha. Eliseo le dijo, mira, corta un palo, pero que ese palo ya sea a tu medida. Uno que tú sepas que ya no se te va a zafar de las manos. Uno que tú sepas que ya tiene, cuando una persona usa mucho una herramienta, hasta que, yo no sé si la herramienta toma la forma de la mano o la mano toma la forma de la herramienta. Uno de los dos pasa. Pero hay como una identidad, como una fusión. Como que tú sientes cuando algo es tuyo, cuando algo tiene como tu sello, tu personalidad, y tú lo puedes usar tu herramienta. Y entonces dice que cuando él trajo esa madera, ese palo, lo arrojó en el agua y entonces el hacha flotó el hierro. Y entonces pues ya, ¿verdad? Se lo puso a ese palo. Y entonces pudo seguir trabajando, pudo trabajar, pudo edificar la casa. Nosotros necesitamos edificar una casa, necesitamos edificar a la iglesia del Señor Jesucristo, pero necesitamos entonces tener y desarrollar los dones del Espíritu Santo que vamos a comenzar, ¿verdad? Mira, cuando un pastor, cuando un discípulo comienza a predicar, lo más natural es que va a predicar igual que su pastor. Es que va a predicar y la predicación se va a parecer a cómo predica su pastor. Tú puedes identificar muchas veces dentro del ministerio
Tú escuchas a alguien predicar y muchas veces tú puedes decir, ya sé de quién es discípulo este que está predicando. O tú escuchas a alguien orar y tú dices, yo sé quién fue su pastor. Porque hay personas que tú lo escuchas orar y ora tranquilo, ora, y tú dices, así ora el pastor fulano de tal. Y hay otros que oran así más agresivos, no, Señor, y hasta parece que están peleando en el aire, ¿verdad? Tiran ahí golpes y todo. Y dice, ya sé, ese es discípulo de fulano de tal, ¿verdad? Ese está muy loco para orar. Y entonces cada quien tiene su personalidad. Cada quien va desarrollando su personalidad, aunque al principio podamos seguir, ¿verdad? No en el sentido de copiar, pero en el sentido de imitar, de que seguimos el ejemplo de quienes nos discipularon, de nuestros maestros, de nuestros pastores. Pero en el camino el Espíritu Santo te va a dar tus propias herramientas. En el camino el Espíritu Santo te va a ir puliendo y te va a ir diciendo, mira, esto que estás haciendo está bien, pero resultaría mejor si lo haces de esta manera. Y entonces el Espíritu Santo te va a mostrar y tú dices, sí es cierto, vamos a modificar esto, vamos a cambiarle esto, vamos a quitarle aquí o vamos a ponerle acá. Y comienzas a desarrollar tu propia identidad, tu propia personalidad. Pero no quiere decir, ¿verdad? Porque eso, aquí hay un peligro en donde muchos han caído en ese peligro, en ese error. Y hablo de muchos que no están aquí, ¿verdad? Los que estamos aquí, no, por eso estamos aquí. Pero muchos han llegado a que hay discípulos que apenas comienzan a levantar el vuelo y de repente dicen, yo ya no necesito a nadie. Yo ya no necesito pastor, yo ya no necesito líder, yo ya no necesito, es más, yo ya voy a hacer mi propio nombre, ¿verdad? Mi propia iglesia, mi propio. Y entonces empiezan a trabajar, pero quiero decirte algo, empiezan a trabajar para su propio reino, ya no para el reino de Dios. Y comienzan a trabajar para su reinito. Dicen, no, mira, yo ya como ya tiene 3 seguidores ahí en Instagram, ya tiene 3 seguidores ahí que le dan reproducir a sus predicaciones ahí en YouTube. Dice, yo ya puedo solo. Yo ya no necesito mi pastor, yo ya no necesito más ni la iglesia, ¿verdad? Ya solamente voy a abrir mi página ahí en Facebook y voy a subir estudios y predicaciones y ya con eso, ¿verdad? La gente me va a seguir. Y comenzamos, pero quiero decirte algo, aparentemente a veces eso puede funcionar por un tiempo, pero el que se aparta y no recibe discipulado se desconecta. Y cuando alguien se desconecta del reino de Dios y empieza a trabajar para su propio reino, para su reinito, termina por destruirse a sí mismo. Dice el Señor Jesús, dice, bueno, Satanás no está dividido contra sí mismo. Satanás tiene un objetivo, el reino de las tinieblas tiene también un objetivo, pero el reino de las tinieblas es dañino, es destructivo. El reino en sí no está dividido y no está contra sí, pero sí divide a la gente que lo sigue. Sí divide a la gente. Mire, cuando los endemoniados le dijeron a Jesús, los demonios, déjanos que vayamos ahí donde están los cerdos. Y Jesús les dio permiso y se fueron con los cerdos. ¿Y qué hicieron? Dice que se despeñaron, se fueron al mar. Porque el reino de Dios tiene un enemigo, que es el reino de las tinieblas. Pero el reino de las tinieblas tiene 2 enemigos. Uno es el reino de Dios y otro son ellos mismos. Son ellos mismos. Porque el que se aparta del discipulado se queda huérfano, se queda solo. Y entonces cuando vienen los problemas. El otro día estaba escuchando a un pastor que estaba predicando y él decía, Dios lo usa en lo profético, pero él decía, cuando un profeta llegue a tu iglesia y te diga que tiene una palabra para la iglesia, dice, primero pregúntale, primero dile, si dices algo mal, ¿a quién le llamo? ¿Quién es tu pastor? ¿Dónde te estás congregando? ¿En qué estás sirviendo en tu iglesia? Lo primero que le tienes que decir, ¿verdad? Si tú vienes, si dices algo incorrecto, si haces algo que no está bien, ¿a quién le llamo? ¿A quién le rindes cuentas tú?
Y si te dicen, no, es que yo soy profeta y yo, no puedes. Mira, el profeta no puede profetizar, no puede señalar a la iglesia, porque es lo que hacen la mayoría de los que dicen que son profetas. No solamente señalan, la iglesia está mal por esto, no, y esta iglesia tiene que corregir esto, no, y esta iglesia que tiene. Sí, pero lo dicen desde afuera de la iglesia. No son parte de la iglesia. No están viviendo lo que la iglesia vive. Sí, es fácil criticar desde fuera. Cuando estás fuera de la iglesia, es muy fácil ver los errores y decir, no, esto tienen que cambiar esto, o tienen que hacer esto, o yo no estoy en la iglesia por esto. Pero cuando tú estás dentro de la iglesia, cuando tú estás en el sentir, en el discipulado en tu iglesia, tú puedes ver los errores que hay en la iglesia. Claro que sí, se pueden ver. Pero no tienes un espíritu de juicio, de señalar, sino te da carga. Y tú no solamente eres parte del conflicto, pero también puedes ser parte de la solución. También oras, ¿verdad? También te das cuenta de lo que está pasando. Dices, Señor, haz algo, pero no tiene que haber ese que desconectarnos, sino al contrario, tenemos que estar conectados. ¿Qué hubiera pasado si el hacha se hubiera ido al agua y Eliseo no hubiera estado ahí? Se hubiera metido en un problema. Hubiera tenido que pagar el hacha. ¿Y qué tal que le hubieran dicho, no, es que no la compré aquí, la compré allá en Estados Unidos? Es gringa. Me la tienes que traer otra vez de allá. Se hubieran metido en un conflicto, ¿verdad? Hubiera habido un problema, pero gracias a Dios hubo un hombre que le dijo a Eliseo, te ruego que vayas con nosotros. Entonces ahí hubo una combinación en la visión. Por eso el profeta Joel dice, en los postreros días derramaré mi espíritu, dice, y los jóvenes verán visiones. Los jóvenes tendrán visión. Los jóvenes siempre van a tener una visión fresca, siempre van a decir, a tener un sentir de que el Espíritu Santo los mueve en una dirección. Y los pastores que han trabajado, que han discipulado, que han enseñado, van a confiar en los jóvenes. Eliseo confió en la visión, en lo que Dios le estaba mostrando a los jóvenes, pero los jóvenes confiaron en la sabiduría de Eliseo. Las nuevas generaciones tienen mucho ímpetu, tienen mucha visión, tienen muchas ganas, tienen mucho fuego. Y las generaciones, ¿verdad? de los pastores, los que ya son un poquito más veteranos, ¿verdad? Porque yo todavía no me cuento así, todavía no entro ahí en ese nivel de sabiduría. Y entonces ellos ya como que no son tan así, sí, va, no. Como que piensan más las cosas, como que son más analíticos, más observan, aconsejan, ¿verdad? Entonces, ese fue el éxito, esa fue la clave del éxito. Se combinó ahí el ímpetu de los jóvenes, la visión, el fuego, la pasión de los jóvenes, pero con la sabiduría de los ancianos, con la sabiduría del profeta. Porque cuando el profeta dijo, cuando los jóvenes dijeron, profeta, tenemos una visión, Dios puso algo en nuestro corazón de ir al Jordán y hacer un lugar más grande y Eliseo dijo, ok, yo confío en lo que Dios les dio a ustedes de visión, vayan. Pero le dijeron, pero ve con nosotros. Pero tiene que estar la enseñanza, el discipulado ahí con nosotros. Y cuando tuvieron un problema y tuvieron la suficiente sensatez, la suficiente sabiduría de venir con Eliseo y decirle, pastor, tenemos este problema, está esta situación, ¿qué hacemos? Y él les dio dirección, porque los ancianos, los pastores, son los que dan dirección a la iglesia. Los jóvenes son los del fuego, los del ímpetu, pero los ancianos son los que dicen, ok, pero vamos a hacerlo así. Ok, hay este problema, bueno, pero vamos a resolverlo así. Y Dios lo hizo por medio de Eliseo. No es el punto en este pasaje, no es que Eliseo tenía poderes para hacer flotar el hacha. El punto es que hubo una amalgama de el ímpetu de los jóvenes, la visión,
esa frescura que ellos tenían y esas ganas, ¿verdad? Porque los jóvenes, si el pastor no confía en los jóvenes, y cuando los jóvenes vienen y le dicen, pastor, mira, tenemos esta visión, tenemos esta idea, queremos ir a evangelizar, queremos ir a este lugar, queremos ir, y a veces el pastor tiene que ser precavido también, ¿verdad? Tiene que decir, a ver, estos están muy alocados, hay que primero mira con cuidado, pero también si los retienes dentro de la iglesia, te rompen la iglesia, ¿verdad? No los puedes tener, son como los niños, no los puedes tener encerrados en la casa porque te rompen todo. Tienes que, ok, llévalo al parque, a que corra, que patee la pelota, que se canse, que saque toda la energía, ¿verdad? Que ya cuando regresa, ya tranquilo, ¿verdad? A dormir, a descansar. Entonces, así en el discipulado, ¿verdad? El pastor tiene que confiar en los jóvenes, pero los jóvenes tienen que respetar la autoridad de los ancianos, tienen que respetar la autoridad de los pastores, tienen que decir antes, ok, sí, está muy bueno esto, pero antes de ponerlo en marcha, vamos a platicar con el pastor, vamos a decirle, pastor, mire, está esto, ¿cómo ve? Y a lo mejor el pastor te va a decir, ok, sí, está bien, pero mira, pero hazle así, cámbiale tantito aquí esto, y te va a resultar mejor, porque vas así, y ahí donde uno dice, wow, sabiduría, la sabiduría, y a veces hasta en cosas pequeñas, ¿verdad? Se manifiesta la sabiduría de Dios a través de los pastores, a través de los ancianos, a través de los líderes, a través de los maestros. Pero tenemos que estar dispuestos a no pensar, ¿verdad? Porque también muchas veces, a veces sucede lo contrario, ¿verdad? También hay pastores que ven a los jóvenes y dicen, no, esos están muy locos. Hay pastores que dicen, no, a mí no me cantes esas alabanzas nuevas que están muy locas, ¿verdad? Que ni se les entiende, ni sabes qué están cantando. Que no, a mí cántame las viejitas, ¿verdad? Las de Marcos Witt, las de, eso a mí, esa sí traen la presencia de Dios. Las modernas no. Y luego, ¿verdad? Hay pastores que son muy conservadores y no le dan tanta libertad y no le dan así a los jóvenes, ¿verdad? Tanto para que ellos implementen lo que Dios les está dando. Y los dos extremos son dañinos para la iglesia. Los dos extremos son muy dañinos. Por eso tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un punto medio. Tenemos que confiar en lo que Dios le está hablando a los jóvenes, pero también los jóvenes tienen que confiar en la referencia de lo que Dios le habló también a sus pastores, a sus mentores. Porque esa es una dinámica que nos va a ayudar a que el reino de los cielos, mira, a los pastores, a la mayoría de los pastores, tuvieron que pagar un precio muy fuerte para comenzar a establecer la iglesia. La mayoría de los pastores tuvieron que, como se dice comúnmente, ¿verdad? Picar piedra. Tuvieron que enfrentarse a dificultades muy grandes. Tú no sabes, no sabemos muchas veces. A veces se ve bien cuando los pastores vienen en la conferencia, ¿verdad? Y los ves bien acá, bien bonitos se ven, ¿verdad? Y todo, y tú dices, mira, el pastor se la lleva bien relax. Pero tú no sabes lo que hay detrás. Tú no sabes las luchas, tú no sabes los problemas, tú no sabes las deudas, tú no sabes todo lo que lleva implícito, y todo eso que se va sumando, todo eso nos da una perspectiva en donde uno como el corazón de un padre dice, yo quiero que mis hijos la tengan un poco más fácil que yo. Yo quiero darles a mis hijos las herramientas que yo no tuve para que no batallen tanto. Van a batallar, pero que no batallen tanto como yo, ¿verdad? Que sí les va a costar trabajo, pero que por lo menos ya no tengan que pasar, ¿verdad? Todo lo que nosotros pasamos. Y el corazón de un pastor es así también. El pastor, cuando un pastor te da un consejo, cuando un pastor te dice algo, cuando un pastor, no es que el pastor tiene envidia porque él no pudo y porque él en su tiempo, ¿verdad? No sabía, y ahorita yo sí sé, ahorita yo sí tengo la teología, ¿verdad? Y la doctrina, y ahorita yo sí. Y a veces menospreciamos, ¿verdad? Los jóvenes tienden a menospreciar y a decir, el pastor ya pasó de moda, ¿verdad? Ya no está en la onda. No sabe, ¿verdad? Cómo ahora las cosas se hacen de otra manera, de manera diferente. Y creemos que podemos saber más o saber mejor, ¿verdad? Cómo hacer las cosas. Y aquí la Biblia nos enseña
que no es así. Lo que Dios está hablando el día de hoy tiene que ver con lo que Dios habló ayer. Y lo que Dios habló ayer es bueno, pero tenemos que estar atentos a lo que Dios va a hablar hoy. Porque si nos quedamos con lo que Dios habló en el pasado, nos vamos a perder lo que Dios está hablando hoy. No es que Dios se contradiga, no es que Dios vaya a decir algo diferente, pero sino que Dios, muchas veces la revelación de Dios no es total, sino es progresiva. Dios nos va enseñando poco a poco, paso a paso, lo que tenemos que ir haciendo. Y como decíamos un principio, pues tiene que ver con generaciones, con discipulado, porque muchas veces las metas que Dios le dio a tu pastor, la visión, el sueño que Dios le dio a tu pastor, a lo mejor el pastor no va a alcanzar a 100% a verlas realizadas en cuanto a su persona, a él mismo, pero sí las va a alcanzar por medio de sus discípulos, por medio de un discipulado, por medio de un trabajo, de una enseñanza. Y bueno, podemos ver cómo de esa manera pues tuvieron éxito. Tiene que ver, ¿verdad? Porque dice que ¿qué fue lo que le dijeron los discípulos? Dijeron, vamos ahora al Jordán. Y el río Jordán tiene un significado muy importante, ¿verdad? Decía el pastor hace un momento, significa descender. Pero no nada más descender en el sentido de ir para abajo, sino descender para dejar algo, para depositar algo. El río Jordán comienza en las montañas al norte de Israel y desciende, ¿verdad? Y trae el agua. Y el río Jordán es un lugar muy importante. El río Jordán habla de discipulado. En el río Jordán fue cuando Moisés le dijo al pueblo, Dios me habló y me dijo que yo no voy a cruzar este río. Yo no voy a cruzar este Jordán. Deuteronomio capítulo 31. Jehová me habló y me dijo, tú no vas a cruzar este Jordán, pero Josué va a cruzar con el pueblo. Entonces, él delegó en Josué, en su discípulo. En el mismo río Jordán fue cuando Elías le dio su manto a Eliseo, le pasó el manto a Eliseo, el maestro al discípulo. En el mismo río Jordán fue cuando Juan el Bautista declaró, conviene que yo mengüe, es necesario que yo mengüe para que él crezca, hablando de Jesús. Es necesario que yo venga a menos, pero que él crezca. Porque la gente vino a decirle a Juan, oye, ahora Jesús era tu discípulo y ahora la gente lo está siguiendo más a él que a ti. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Y un pastor, cuando hace un buen trabajo, un discipulado, y sus discípulos tienen éxito, él sabe que la gloria es para Dios. Ningún pastor en su sano juicio va a decir, ay, este discípulo hay que poncharlo tantito, hay que bajar el aire tantito porque no se vaya a sentir, ¿verdad? No, al contrario, el corazón de un pastor quiere decir, bueno, si yo tuve una iglesia de 200 o de 300, yo quiero que mis discípulos tengan de a 1000, ¿verdad? De miles de personas, que miles vengan a los pies de Cristo, que miles conozcan al Señor. Pero tenemos que estar, hermano, trabajando y que las nuevas generaciones aprendan a escuchar la voz de Dios. Que las nuevas generaciones, ¿verdad? Porque lo que Dios nos habló a nosotros es para nosotros. Y nosotros lo estamos desarrollando, pero el discipulado que nosotros estamos desarrollando con los discípulos, valga la redundancia, tiene que ver con que no solamente nosotros le estamos diciendo a ellos lo que Dios nos dijo, pero que ellos también aprendan. Mira, Samuel no fue enseñado a escuchar la voz de Dios. Samuel solamente sabía escuchar la voz de Elí. Por eso cuando Dios le habló, él creyó que era Elí que le estaba hablando. Y cuando él fue y le dijo a Elí, ¿qué pasó? ¿Para qué me llamabas? Y Elí le decía, yo no te he llamado. Y fue 3 veces hasta que Elí entendió y dijo, es Dios quien le está llamando. Y entonces le dijo, mira, la próxima vez que te hable, tienes que responder así. Tienes que decir, habla, Señor, porque tu siervo oye. Y eso es lo que tenemos que enseñar nosotros a las nuevas generaciones, a escuchar la voz de Dios. Porque ahora, antes, las generaciones anteriores decían, habla, Señor, que tu siervo oye. Ahora las generaciones de ahora dicen, oye, Señor, que tu siervo habla. Ahora queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Pero eso es parte también de una falta de discipulado, de un mal discipulado.
Porque cuando un discípulo aprende a escuchar la voz de Dios, por eso Elías le dijo a Eliseo, cuando le dijo, quiero que una doble porción de tu espíritu, y Elías le dice, ahora sí te la volaste, ¿eh? Dice, ahora sí pediste algo, pero pesado. Y le dice, mira, si tú ves cuando yo sea levantado, se te va a conceder. Si tú eres capaz de ver en el espíritu lo mismo que yo veo, estás listo. Si tú eres capaz de tener la visión para ver lo espiritual, quiere decir que estás listo, estás preparado. Y Eliseo estuvo listo, Eliseo no tuvo miedo. Eliseo dijo, sí, yo voy a estar ahí. Y cuando Elías le decía, dame chance tantito, voy a ir acá. Y no, yo no te dejo, yo voy contigo. Y él estuvo ahí. Y cuando Elías fue levantado, fue llevado, él vio. Y entonces dice que se cumplió lo que él pidió. La doble porción del espíritu de Elías estuvo en él, estuvo sobre él. Pero tenemos que aprender a enseñarle a los discípulos, ¿verdad? Que un día nosotros a lo mejor no vamos a estar y ellos tienen que saber escuchar la voz de Dios. Las nuevas generaciones tienen que estar equipadas, tienen que estar listas para establecer el reino de Dios. Y la manera como lo van a hacer es aprendiendo a escuchar la voz de Dios, aprendiendo a confiar en lo que Dios les ha dado, pero sin despegarse del discipulado que recibieron, siguiendo la misma línea, siguiendo la misma enseñanza. Cuando una persona está siendo discipulada durante mucho tiempo por alguien, decíamos hace un momento, se nota. Cuando la gente veía a Pedro y Pedro, por más que se quisiera camuflajear en el patio de los sumos sacerdotes, la gente le decía, tú eres de los que estaban con Jesús, ¿verdad? Y Pedro decía, no, yo no lo conozco, no sé quién es, no, yo nomás iba pasando por aquí. Y la gente le decía, hasta tu manera de hablar te delata, hablas como él, te pareces a él. Y hasta Pedro tuvo que aventarse unas palabrotas, dice que tuvo que maldecir. Y no vaya usted a creer que dijo, recorcholis, yo no lo conozco. No, se aventó unas, pero buenas. Dijera el pastor Lolo, se aventó unas de allá de Alvarado, pero buenas. De tal manera que la gente que lo oía dijo, no, un discípulo de Jesús no hablaría de esa manera. Un discípulo de Jesús no se expresaría de esa forma. ¿Por qué? Porque él tenía esa personalidad, ese sello. Porque había estado con Jesús cerca de 3 años, cerca de él, escuchándolo, escuchando su voz, escuchando su corazón, teniendo la identidad. Tenemos que aprender, hermano, a tomar esa esencia, esa identidad de nuestros pastores y continuar, ¿verdad? Esa misma línea, ese mismo discipulado para poder establecer el reino de Dios en esta tierra. Amén. Quiero invitarle a que se ponga de pie un momento conmigo y vamos a orar. Cierre sus ojos por un momento en la presencia del Señor. Y levante sus manos y hable con Dios. Y dígale al Señor, Señor, ayúdame. Yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero aprender a escuchar tu voz. Yo quiero aprender a captar el corazón de mi pastor. Yo quiero aprender a captar, Señor, lo que tú le has dado a ese varón, lo que tú le has dado, Señor, a mis líderes, a mis maestros, a esa gente que nos ha enseñado a servirte, a amarte, Señor, a hacer las cosas de corazón para ti, Señor. Queremos captar esa esencia, pero queremos aprender también a escucharte a ti, Señor, de manera directa, sin perder la esencia del discipulado. Queremos continuar esa misma línea, Señor. Y nosotros como pastores queremos confiar, Señor, en la visión que tú le estás dando a los jóvenes, a las nuevas generaciones, Señor. Señor, dando nuestras propias herramientas, que podamos edificar tu iglesia, que podamos edificar tu casa, Señor. Una casa que tú quieres llenar, una casa donde tú quieres derramar tu espíritu, derramar tu gloria, Señor.
Danos nuestras propias herramientas, Señor. No queremos trabajar con herramientas de alguien más. No queremos imitar lo que otros están haciendo. No queremos, Señor, imitar lo que otros están, como otros están trabajando, porque no sabemos si ellos están oyendo tu voz. Pero enséñanos a escuchar tu voz, Señor. Y enséñanos, Padre, a seguir los pasos en el camino que nuestros pastores han abierto delante de nosotros, Señor. Aquellos que nos llevan la delantera, aquellos que tomaron ese llamado hace ya varios años, Señor, y han permanecido fieles. Enséñanos a aprender de ellos. Enséñanos, Señor mi Dios, a tomar esa estafeta, Señor. Danos de su espíritu, así como lo hiciste con Moisés. Así como tomaste el espíritu de Moisés y se lo diste a los 70 ancianos, Señor.